Buenas tardes, amigos, hermanos. Vamos a reflexionar hoy sobre 1 Tesalonicenses 5:21. La palabra de Dios ahí nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo y retened lo bueno. Si alguna vez tú comiste algo que te sentó mal, que te hizo daño, y ya no lo quieres comer más, estás tomando una decisión incorrecta. Porque si dejas de alimentarte, pues morirás en algún momento, ¿verdad? Así que el escoger rechazar la comida por una mala experiencia puede volverse una decisión fatal, algo en contra tuyo. Tal vez sí que es verdad que deberías ser un poco más cuidadoso, selectivo con qué comer o cómo o dónde comer. O tal vez simplemente deberías aprender cómo preparar correctamente los alimentos que vas a tomar. Pero no puedes dejar de alimentarte si quieres seguir viviendo. Esa es la realidad. El tener malas experiencias espirituales por las doctrinas falsas tienen consecuencias negativas. Haberlo creído todo o creer en algo que parece muy hermoso y alucinante, después puede llevarnos a frustraciones porque no era una doctrina verdadera que estaba contenida en la palabra de Dios. Lamentablemente, ese tipo de experiencias ocurren en las comunidades cristianas. Pero una vez que nos damos cuenta de eso, no podemos quedarnos en los márgenes, ser como un arbusto plantado, nada más, porque Dios nos ha llamado para tener un propósito en la vida espiritual que Él nos ha dado y también que nos demanda. Así que debemos obedecer las palabras del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21 que estamos hablando, cuando él escribe a estos creyentes, ¿verdad?, para retener lo bueno. Examinadlo todo y retened lo bueno. Pablo estaba escribiendo a aquellos cristianos que se sentían defraudados, confundidos, como resultado de aquellos individuos que habían hecho mal uso del don profético, de la palabra dada, ¿verdad?, desde un púlpito o a una persona personalmente, ¿verdad? Más se refería a esta última, ¿no?, al don de profecía. Pero el don de profecía lo ejercitamos también cuando predicamos la palabra de Dios, siempre que predicamos la palabra de Dios. Por este hecho, la iglesia de Tesalónica estaba cansada de este tipo de abusos. Todos estaban tentados a deshacerse del don de profecía porque había traído malas experiencias a la iglesia. Ahora, Dios no espera que aceptemos todas las palabras ciegamente, como si vinieran de Él. Cualquier palabra que se te dé en forma personal o también desde el púlpito, cualquier palabra que se te predique o a través de internet, tú no la puedes recibir ciegamente, sin examinarla y que esté de acuerdo con la palabra de Dios, que sea verdadera, porque si no puede traerte males más que bienes, ¿verdad? Así que nosotros debemos determinar qué palabras son verdaderas. Y entonces debemos retenerla en nuestra vida, porque habrá algo que debamos hacer con ella, creerla y abrazarla. El apóstol Pablo estaba convencido de tal manera de la autenticidad de las palabras que había dado a su hijo espiritual Timoteo, que lo urgió
le pidió a Timoteo que milite por ellas la buena milicia. O sea, que tenga en cuenta aquellas palabras que recibió y que por esas palabras que fueron tan verdaderas en su vida, que él experimentó, que fueron para él realmente y que estaban de acuerdo con todo el propósito contenido en la palabra de Dios, ¿verdad? Con esas palabras proféticas que se hablaron sobre él y que él también a la vez se vio reflejado en la propia palabra de Dios y en su llamado. Entonces, que abrazara todo eso, porque algo tenía que hacer con ello. Toda palabra ha de ser probada, ¿verdad? Así como Timoteo tenía que militar la buena milicia con algunas de esas palabras proféticas que fueron habladas en su vida, nosotros también tenemos palabras proféticas, ya sea que Dios nos haya hablado a través de otra persona, ya sea que Dios mismo nos haya hablado y ello haya sido una palabra profética en nuestra vida, en nuestra propia vida, para nosotros, ¿verdad? De parte de Dios en una forma a veces sencilla y a veces pues un poquito más esotérica. Permitirme ese uso en el sentido de decir una palabra más que no podemos a veces entender cómo ha sido o cómo ha venido, ¿verdad? Pero que hemos experimentado a través de ello que era Dios y luego hemos comprobado bíblicamente que se sostiene con la palabra y que esa palabra es verdad. Ciertamente la palabra profética dada por un hombre a otro o a un grupo, esa palabra profética es importante, pero no se iguala a la Biblia. Y es importante siempre que esté de acuerdo con los parámetros bíblicos, ¿verdad? Con la realidad del propósito de Dios, no con otras realidades que hoy se están hablando, se están profetizando y se están dando hacia las personas, realidades que tienen que ver con el egoísmo de la persona, con palabras que lo único que o lo que quieren proveer en la persona son bienes materiales, ¿verdad? Y fuera de eso, pues es muy poca productiva para Dios. La palabra profética no se puede igualar con la palabra profética más segura, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, la Biblia. Pero sí que hay palabras proféticas que han sido luces o faros para nuestras vidas, que nos han ayudado a navegar en nuestro viaje por buenos y malos momentos. Por buenos y malos momentos. Claro que sabemos que han habido palabras equivocadas, palabras que se han dado de forma incorrecta, ¿verdad? Y palabras equivocadas que han hecho mal. Pero cuando se demuestran que las palabras son legítimas, que son verdaderas, que están conforme al propósito de Dios, entonces debemos de retenerlas. La palabra retener, en este texto que hemos leído en 1 Tesalonicenses 5:21, significa sostener o abrazar. Sostener o abrazar. Cuando estas palabras se combinan, significan sostener firmemente o sujetar algo deseado para que no se escape. Perdón, estoy teniendo problemitas aquí. Para que no se nos escape, abrazarlo y tener posesión de algo, ¿verdad? Para no dejarlo ir. Eso muestra la figura de alguien abrazando un objeto y rehusándose a dejarlo ir. Pablo también nos dijo que debemos retener lo bueno. La palabra bueno denota algo que es correcto, que está bien, que está en orden, que ha sido probado, que se puede sostener con la palabra, que es auténtico. Por lo tanto, debe ser aceptado. Como las monedas, ¿verdad? Que han sido probadas y están en condiciones para sacarlas a la circulación. Han sido certificadas, son genuinas, confiables, verdaderas, ¿verdad?
Esta es la naturaleza de la palabra profética que Dios nos dice que retengamos, la palabra que es verdadera, conforme a lo establecido en la palabra de Dios más segura. ¿Qué hacemos con las palabras que recibimos como palabras legítimas del Señor? Porque la vida trata de arrebatárnoslas. Las circunstancias difíciles tratan de probar si las vamos a retener o no. Para que estas palabras se hagan realidad en nuestra vida, requiere que las retengamos, que las abracemos, que las tengamos como confiables, que sepamos que Dios está detrás de esa palabra y que Él es el que la cumple. Porque el diablo y las circunstancias de la vida van a tratar de hacer lo contrario, de robar y de quitar todo ese propósito. Tienes que pensar, y tengo que pensar en las personas del Antiguo Testamento que recibieron palabras proféticas como Abraham y como José. Imagínate cuán determinados estaban en retener las palabras que recibieron del Señor mismo y ver su cumplimiento. Ahora, fue cosa difícil para ellos retener esas palabras. No fueron pruebas fáciles, fueron probados, ¿verdad? Una y otra vez, pero retuvieron la palabra del Señor. Nosotros debemos retener las palabras del Señor hoy, abrazarlas. Tenemos que tomar en cuenta que si bien la palabra de Dios, si bien es una palabra que ha nacido en los cielos y es confiable, pero se requiere también de nuestra parte que esa palabra haya sido abrazada por aquel que la recibe, ¿verdad? Y esa palabra nos va a probar. Nos va a probar como fue probado José, ¿verdad? Hasta el tiempo de su cumplimiento. Ahora, la espera no importa si te has comprometido a permanecer con fe hasta ver la manifestación de lo que Dios te ha hablado. Tenemos que permanecer con fe. Tenemos que permanecer en las palabras de Dios. Solo tenemos que doblar las rodillas, retener lo bueno y evitar que nada nos quite la fe. Este es un tiempo donde algunos están siendo sacados de la fe. Las circunstancias, las presiones, están haciendo que algunos se aparten del camino de verdad del Señor. Pero tú y yo, que estamos en el camino y que estamos viendo estas realidades, ¿verdad? Tenemos que permanecer. Por favor, mi hermano, permanece y retén la palabra que te ha sido dada. Si te dieron palabras proféticas para tu vida, que comprobaste que son de Dios, abrázalas. Si no, tenemos la palabra profética más segura, que surge de la misma palabra de Dios, donde Dios se ha comprometido contigo y conmigo, con su iglesia. Y esa es la palabra profética más segura y que no debemos dudar, que tiene cumplimiento. Ahora, la espera no importa si permanecemos en fe. Vamos a estar reteniendo lo bueno y evitando que nada nos lo quite. Así que damos gracias a Dios Padre, gracias a Dios que Él habla claramente a nuestra vida, ¿verdad? Sí que tenemos que confesar que ha habido momentos cuando hemos sido tentados en nuestra debilidad a dejar la palabra de Dios por las presiones que nos rodean y por cosas en nosotros. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a probar todas las cosas. Y vamos a retener lo que es bueno en nuestra vida. La palabra de Dios que opera poderosamente en nosotros cumplirá la voluntad de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, abracemos sus palabras que son verdaderas y no nos rindamos a aquellas fuerzas oscuras que tratan de robarnos el propósito de Dios en nuestra vida. Permanece firme, mi hermano, hasta ver la manifestación de lo que Dios nos ha hablado. Dios te bendiga y sepas que las palabras de Dios son seguras, son confiables. Abrázalas firmemente en tu vida. Son para ti, son para mí. Dios te bendiga y nos vemos pronto.